El proyecto básicamente se basa en tratar de hacer más eficiente la agricultura. Por un lado, con menos uso de agua y por otro lado, con el uso de suelos que hoy en día se consideran no fértiles, como los que tenemos en exceso acá en el norte de Chile. Sería mucho más fácil si todos nos organizáramos, no hiciéramos cosas redundantes, compartir datos, compartir resultados y generar conclusiones con mucho más peso. Esto puede presionar un poco más a los tomadores de decisiones a establecer políticas basadas en conocimiento y evidencia científica que puedan ayudar a solventar estos problemas y la mejora de la sociedad. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Vale Partir, este podcast exclusivo del Laboratorio de Emprendimiento USCAI de la Universidad Católica del Norte. Como les dije anteriormente, en este capítulo queremos abordar todo lo que tiene con cambio ambiental. Es por eso que vamos a tener distintas temáticas y en esta oportunidad vamos a hablar sobre investigación. Pero como saben, no estoy solo, hoy estoy muy bien acompañado con Camila Malvenda. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí muy ansiosa por conocer esta entrevista. Como mencionabas, hoy día queremos hablar sobre las herramientas para enfrentar la crisis climática. Así que estamos con un gran invitado, investigador, que nos va a contar también más acerca de él. Me gustaría también presentarlo. Antes de saludarlo, quiero contarles que nuestro invitado es biólogo de la Universidad de Zulia en Venezuela, magíster en microbiología, ganó la beca CONICYT de doctorado nacional para el doctorado en biotecnología de la Universidad Andrés Bello en Santiago, donde estudió sobre los mecanismos de bacterias extremófilas del altiplano chileno para resistir y prosperar bajo las altas concentraciones de arsénico, con la idea de generar información que derive en aplicaciones de remediación de suelos y aguas. Colaborando con la UCN también, la Universidad de Chile y el Centro Nacional de Investigación Científica en Francia, donde hizo sus pasantías. También se encuentra realizando un postdoctorado en la UCN y ganó el Fondesit postdoctoral de ANIT, que fue el motivo por el cual está aquí en Antofagasta, y luego nos va a contar más sobre aquello. A la fecha tiene 22 artículos publicados. Wow. Es investigador responsable de un proyecto ANIT, coinvestigador de otros 2 y colaborador en otros 4. Parece que este investigador ahí se divide, no sé cómo lo hace. Tiene clanes. Actualmente también colabora con Seitzasa, Lithium, y su patrocinador aquí en la Universidad Católica del Norte es el Departamento de Ingeniería en Química. Con toda esta presentación, Cuéntame, ¿quién es el MVP de este capítulo? queremos darle la bienvenida a Juan Pablo Castro. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muchas gracias a ambos por la invitación. Muchas gracias por tener este tipo de espacio donde podemos venir a dar visibilidad a los trabajos que se realizan y, lo más importante, poderlos transferir a la sociedad. Así que muy agradecido de estar acá y muy contento de responder todas las preguntas que se les ocurran. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que tienes que prepararte porque se vienen un montón de preguntas y con esto comenzamos nuestra primera temática o nuestro primer apartado que se llama ¿Por qué vale la pena partir? Queremos preguntarte, para iniciar esta conversación, ¿por qué iniciaste en el mundo de la investigación? Tengo que admitir que yo inicié en el mundo de la investigación de una manera como bastante accidentada, porque yo, desde niño siempre fui una persona que me considero como bastante de cuadrado, de seguir lógicas y cosas así, pero yo quería estudiar agronomía. Y casualidad de la vida, ahora estoy trabajando con temas asociados. Pero yo tuve un problema que fue más técnico, con un problema que tenía en mi cédula de identidad y el apellido y eso, y tuve un problema con la inscripción en la universidad y al final la solución que me dieron, pero yo estuve en una universidad pública. Una universidad pública, el proceso es totalmente distinto a los que ocurren acá. Entonces como que la solución que se me dio fue como que ya, tenemos cupos en biología. Haz el primer semestre y ahí te podemos cambiar a agronomía. Y ahí hice mi primer semestre en biología y me fue muy bien. Y yo siempre he sido una persona, como les decía, bastante mente cuadrada. Y yo decía, me fue bien, tengo buenas notas, se me hizo fácil y no voy a votar 6 meses. Capaz me va bien acá. Y esto desencadenó en todo lo que pasa hoy en día. Que así partiste. Exactamente. Oye, y
Y bueno, tú mencionaste que estuviste en una universidad pública y que tuviste problemas con el DNI. Cuéntanos, tú no eres de aquí de Antofagasta. No, perdón, sí, no dije eso. Yo soy venezolano. Estudié en una universidad, hice mi pregrado en la Universidad del Zulia en Venezuela, hice en la misma universidad luego hice el magíster y de ahí me migré a Chile con la idea de hacer estudios de doctorado. Y sabiendo que acá hay más posibilidades de tener financiamientos, los programas de doctorado allá en Venezuela no hay tantos, no están tan financiados tampoco, y la investigación, Chile es un líder de investigación en Latinoamérica. Se invierte, aunque al mismo tiempo es poco comparado con los países de primer mundo, es mucho más de lo que se da normalmente en el resto de Latinoamérica. Entonces eso era una motivación importante para venir a trabajar acá. Bueno, y también consultarte qué te atrajo inicialmente a tu área de estudio, cómo también ha evolucionado este interés a lo largo del tiempo. Yo creo que es como una conjunción de varias cosas, porque yo empecé durante mi pregrado y mi magíster yo trabajé con microorganismos patógenos. Siempre he trabajado con microorganismos, siempre he trabajado con levaduras, protozoarios, hongos, bacterias, pero siempre en esta visión de salud, patógenos, que tenemos que decir que también hay un sesgo importante allí, como el 90% de la investigación que se realiza tiene que ver con salud humana. También tiene mucha más inversión, mucho más dinero, mucho más interés, la farmacéutica, mucho más privado involucrado. Entonces el ambiente siempre se ha dejado como un poco de lado. Entonces yo siempre, aunque tengo que decirlo que gracias a mi mamá, mi mamá es artista y es una persona que desde niño siempre tenía esto de la conservación del ambiente, cuiden a los animales. Entonces siempre tuve como esa visión yo la consideraba que era como que en mi parte personal y en mi parte laboral trabajaba con los patógenos. Pero como digo, en esta carrera muchas cosas se dan como accidentalmente, por decirlo de alguna forma. Yo trabajé en patógenos, yo llegué acá a Chile, llegué literalmente a un laboratorio, porque acá también eso es otra cosa, también depende de los financiamientos. Entonces yo quiero estudiar la propagación de las orquídeas. No hay ningún laboratorio que trabaje con eso. Entonces puedo decir, mira, yo te puedo recibir acá, pero yo trabajo con bacterias de arsénico, tómalo, déjalo. Entonces más o menos así en muchos casos se da. No hay tantos temas. Sobre todo Chile acá es muy fuerte en cosas de neurociencias. Entonces, claro, una persona que le gusta esta área es un buen lugar a venir para acá. Pero así no ocurre con todas las áreas. Entonces, claro, yo llegué a un laboratorio que yo había trabajado con salmonela en mi magíster, llegué a un laboratorio que igual trabajaba con salmonela. Entonces tuve como la entrevista con la persona que iba a ser mi tutora y todo. Entonces yo creo que como que tuvo una percepción sobre mí distinta y me dijo, no, yo tengo un tema nuevo, con un colaborador nuevo, que queremos asociar lo que trabajaba en este laboratorio, que era estrés oxidativo, pero intracelular de patógenos, con el estrés oxidativo producido por la luz UV en el altiplano chileno, que es el lugar con mayor radiación UV del mundo. Entonces él me dijo, te puedo ofrecer ese tema. Entonces para mí yo era como que yo había sido una persona que había trabajado todo el tiempo con patógenos y dar este salto como a la ecología me parecía desafiante, pero al mismo tiempo me pareció como interesante. Y ahí partió. Oye, y con respecto a eso, ahí nos mostraste como todo un camino, toda una historia. Y me quiero detener en ciertos puntos específicos, como lo son, tú al momento de decidir a qué te vas a dedicar, te dieron todas estas oportunidades. Ahora, ¿en qué estás? O sea, ¿cuál es tu área de expertise? Porque ya sabemos que pasaste por el magíster, por el doctorado, ahora estás haciendo un postdoc. ¿Cuál podríamos decir que es tu área de expertise y en dónde te estás enfocando para empezar ya a dar un camino a la charla? Sí, haciendo un paréntesis, claro, toda esta formación que he tenido a lo largo se puede aplicar más o menos a cualquier temática. Entonces son herramientas que uno va acumulando con el tiempo. Hoy en día me dedico más a lo que es ecología microbiana fuertemente y como que el aporte que vine a hacer yo acá a esta universidad y por lo que también están tratando de que me quede es que yo trabajo con genómica. ¿Qué es genómica? Genómica es el estudio de los genomas, en este caso de genomas bacterianos. Porque tienes la genética, que es el estudio como de los genes y de la herencia. La genoma es como el análisis de los genomas completos y el potencial funcional que podría tener un organismo. Con potencial funcional se refiere a como la capacidad que puede tener este microorganismo de expulsar arsénico o de fermentar algún compuesto para hacer cerveza más adelante. Entonces, claro, todas esas capacidades
que normalmente uno las antiguamente están más asociadas como a la forma o a verlas. O sea, como que yo sé que tú corres muy rápido porque te veo. Ahora, en los microorganismos es difícil porque todos son iguales en su forma. Entonces, claro, al secuenciar los genomas yo digo, ok, aquí tiene los genes de la ruta de producción de prolina. Entonces, ok, este microorganismo me sirve porque yo necesito que en mi proceso hayan elevadas concentraciones de prolina. Oye, entonces entiendo que es como que al analizar los genomas hay ciertos patrones que a ti te identifican que te sirve para algo o para otro. Claro, que podría tener el potencial funcional de realizar cierta función o reacción, claro. Y por otro lado también como para la descripción taxonómica, que eso es lo que se utiliza más hoy en día. Descripción taxonómica. Ahí queremos detenernos también para que el público pueda entender qué significa esto. Ya, sí, la descripción taxonómica quiere decir que es como la clasificación de los organismos. Yo puedo entrar a un zoológico y veo que tengo 6 elefantes, 5 tigres y 4 monos. En el caso de los microorganismos, tú puedes tomar una cucharada de suelo y ahí tienes millones y millones de microorganismos. Que lo que ocurre en este suelo puede ser, no sé, la fotosíntesis, la degradación de algún compuesto, la fijación de nitrógeno, está dado por los tipos de microorganismos que están allí. Entonces, una forma de saber qué tipo de microorganismos que están allí es a través de la secuenciación de sus genomas, particularmente de algunos genes que son marcadores, como si le hiciéramos, imagínense que le hacemos una prueba de paternidad a las bacterias. Entonces sabemos, ok, de mi comunidad tengo el 10% son bacterias fotosintéticas, tengo el 20% que son bacterias anaerobias, tengo el 20% que son fermentadoras de glucosa. Entonces ya más o menos puedo construirme una historia de qué ecológicamente está ocurriendo en eso, porque sé más o menos quiénes están presentes. Y eso también te da una historia de qué hubo atrás, ¿no? Porque si están aquí es por algo. Claro. Y empieza como todo lo que hay en la minería y qué bacterias había. Exactamente. Que por eso está muy asociado. O sea, los suelos del norte de Chile son muy ricos en minerales. Entonces, por eso se apuesta mucho que, claro, si esas bacterias están allí prosperando, conviviendo con esos lugares que tienen esos minerales, tienen la capacidad de hacer algo con ellos. O por lo menos resistirlos. Exacto. No intoxicarse. Entonces, claro, si yo quiero buscar algún tipo de estrategia o algo así para enfrentar estos minerales, es como muy directo. Ok, voy a ir a preguntarle a quién sabe, por decirlo de alguna forma. O sea, estos organismos trabajan con esto y lo hacen y veamos cómo lo hacen. Oye, no sé si tendrá algo que ver, pero yo tengo un amigo que es químico y él tuvo la oportunidad de trabajar con 2 profesoras de Estados Unidos para sacar muestras en el desierto y que esto lo querían llevar era como un escenario muy igual a Marte. Exactamente. Entonces, no sé si es que, ¿qué nos puedes contar de eso? ¿Tú sabes más o menos cómo funciona esto? ¿Te investigas esto? Sí. ¿A través de tu área podríamos saber algo así? Claro. Sí, el desierto de Atacama es muy investigado. Tristemente, mucha de la investigación que se hace es externa de otros países, personas que vienen acá solo a tomar muestras. Entonces ocurre mucho. Porque claro, el desierto de Atacama es lo más parecido que hay a Marte en la Tierra. Por eso la NASA históricamente tiene años haciendo investigaciones acá, incluso vienen a probar los rovers y ese tipo de laboratorios, porque la sequía, los vientos, el clima, la formación de las rocas es bastante similar. Entonces, como no digamos que es un homólogo, pero es como lo más parecido que tienen para poder más cercano. Juan Pablo, y bueno, todo esto que hemos hablado, ¿cómo todas estas investigaciones también pueden ayudarnos a combatir el cambio climático, ¿no? Porque me imagino que también es información muy relevante y muy clave. Claro, hay muchas formas de hacerlo y bueno, debido a la urgencia y a la necesidad, cada vez se están realizando más investigaciones asociadas a los diferentes aspectos y las repercusiones que puede traer el cambio climático en todos los aspectos de la vida, por lo menos en nosotros antropocéntricamente, los seres humanos. Particular. Antropocéntricamente. O sea, que las personas siempre pensamos en cómo en nosotros. O sea, cómo me afecta a mí, cómo me voy a adaptar yo. Entonces, claro, todo es porque normalmente la Tierra tiene este patrón de cambio y lo ha tenido históricamente y se va a adaptar. Nosotros somos los que estamos viendo cómo colgarnos para no desaparecer como especie. Entonces, las investigaciones siempre han estado centradas más en ese sentido. Sabemos también que hace poco hiciste una investigación sobre los suelos de la región de Tarapacá y de Antofagasta. Vamos a conversar también más adelante de eso porque también tiene algo muy interesante que puedes ayudarnos también a combatir el cambio climático, sobre todo en la cultivación de
quizás vegetales. Ahí vamos a ver qué tan cierto es, qué tan factible es. Antes de comenzar esta entrevista en más profundidad, quiero presentarle una sección más personal de nuestro invitado, así que vamos con la sección Ping Pong. Nombre completo. Juan Pablo Castro Severín. Apodo. Juancho, me dicen algunas personas. Edad. 36 años. 30 y tantos. Talento oculto. Ninguno. Puedo hacer el sonido del viento. Mira qué talento oculto, ¿no? Nice. Excelente. Ese sí que era oculto. Investigación. Trabajo con la mejoramiento de la agricultura para enfrentar la crisis climática. Problema que quieres solucionar. En el que puedo colaborar un poco, idealmente en eso. Poder asegurar un poco como la alimentación para las generaciones futuras. ¿Qué otra investigación recomendarías? Hay muchas cosas necesarias hoy en día en el planeta, pero por lo menos la crisis de la falta de antibióticos es algo muy importante también. Y todo lo que tiene que ver con el cáncer también, que está acabando con gran parte de la población. Importante eso. Consejo para quienes quieran iniciar en el mundo de la investigación. Que se atrevan, que hagan preguntas y que toquen puertas. Porque a veces uno por miedo al rechazo o pensando que no te van a aceptar, no se atreve. Y la verdad es que yo en ese sentido, yo creo que me ha ido muy bien porque puedo decir que soy como patúo por de alguna forma, pero yo toqué muchas puertas a lo largo de mis doctorados y yo puedo decir que tuve 5 tutores porque yo preguntaba y siempre pedía ayuda y nunca tuve una respuesta negativa. Tu polera trae un mensaje, queremos saber qué dice. Mi polera dice que ustedes están viendo la prueba viva de que los microbiólogos cool existimos. ¿Cómo? Microbiólogos cool. Microbiólogos cool. O sea que no tenemos que estigmatizar este tipo de rubro. Que claro, que muchas veces creemos que no son tan cercanos a la comunidad, pero esto es lo que queremos demostrar. Acá está Juan Pablo para poder acercarnos a todas esas preguntas que tenemos. Bueno, por eso mismo queremos iniciar el espacio de conversación y entrevista con Juan Pablo y que nos pueda contar más acerca de todas las investigaciones que está haciendo ahora actualmente. Bien, Juan Pablo, para comenzar con esta sección quiero primero introducir como la estructura del estudio. Sabemos que ya pasaste por un magíster, un doctorado y un postdoc. ¿Me podrías explicar un poquito qué es cada uno de estos rangos de estudio y por qué la gente debería pasarlos? ¿Por qué y qué necesitan también? Claro. Sí, ahí yo aprovecho para dar como un consejo de que siempre se magnifica, se glorifica mucho a las personas que hacen estudios de doctorado. Y yo digo, para hacer un doctorado lo único que tienen que hacer es inscribirse. Querer hacerlo y buscar un programa que les guste y inscribirse. Eso es todo. Yo creo que también el pregrado es importante porque ahí identificas qué es lo que querías hacer, qué es lo que te gusta. Y si la investigación es lo que te llama la atención, a menos que trabajes en partes económicas o otras cosas más industriales que a veces son casi que el requisito para optar a mejores cargos, pero si te quieres dedicar a investigación tienes que hacer un doctorado. Y un doctorado se basa precisamente en eso, es un entrenamiento exhaustivo de cómo realizar investigación. Y por lo menos en nuestros casos, yo siempre nombro acá en Latinoamérica de que nosotros aprendemos todas las etapas, desde lo administrativo, lo económico, lo académico, la ejecución del proyecto, porque no tenemos otra opción. Tenemos que adaptarnos. Y yo creo que estas últimas cosas que mencionaste, la gente no lo piensa. Yo creo que mucha gente piensa que a lo mejor están en un laboratorio solo investigando, pero también va más allá y de muchas áreas que también tienen que aprender. Claro, sí, precisamente eso es como una conversación que tenemos frecuentemente las personas que están en el medio, es que como mientras más avanzas, más tiempo pasas sentado en el computador y menos tiempo pasas en el laboratorio. Entonces, claro, al mismo tiempo yo creo que es como un camino bastante lógico y de relevo. Porque claro, ya en el laboratorio empiezas a tener los estudiantes de pregrado y posgrado que ya se empiezan a encargar más de esa parte, porque tú tienes que encargarte de escribir, responder correos, cosas administrativas, las clases, buscar financiamientos, que no es fácil. Entonces constantemente estar aplicando proyectos y eso. Entonces sí, cada vez como que siento que cada vez los investigadores, mientras más
crecemos, nos alejamos del mesón del laboratorio. Estuvimos también leyendo un poco de tus investigaciones más recientes y sabemos que eres parte de un proyecto que estudia los microbios de la raíz de plantas nativas del desierto de Atacama y el altiplano chileno. ¿De qué trata y cuál es el objetivo también de este proyecto? Claro, aquí me voy a extender un poco como para contextualizarlo y dar una introducción. Sabemos que hoy en día la crisis climática está, por un lado, menoscabando los recursos naturales no renovables. Ya sabemos que la falta de agua y la desertificación de los suelos son procesos que se están dando gradualmente. Por otro lado, tenemos, no sé si recuerdan, el año pasado creo, o hace año y tanto, tuvo el boom de esta noticia de somos 8 billones de habitantes. O sea, al mismo tiempo, si vemos esto, la población sigue creciendo, los recursos naturales están disminuyendo. Entonces va a llegar un momento donde no va a dar abasto. El planeta no va a dar abasto y una de las cosas que está más comprometida es la comida. Asegurar la alimentación para esta población que sigue en constante crecimiento. Entonces, el proyecto básicamente se basa en tratar de hacer más eficiente la agricultura. Y más eficiente me refiero, por un lado, a con menos uso de agua, que sabemos que es un recurso que se está acabando, y por otro lado, con el uso de suelos que hoy en día se consideran no fértiles, como los que tenemos en exceso acá en el norte de Chile. Suelos muy secos, sin agua, salinos, en algunos casos que ya ahí es más complicado, pero se podría incluso seguir viendo al futuro, porque yo creo que van a hacer falta todos que tienen boro y arsénico y ya elementos como tóxicos. Oye, Juan, ahí me surge una consulta con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, y es, ¿cómo ustedes saben que un suelo ya no es fértil? ¿A través de las bacterias que me mencionabas? ¿Es tal vez que no estén o que hay otros componentes que afectan al terreno? Sí, no, ahí son como dos temas separados. Los suelos no fértiles, y yo creo que esto se conoce desde los conocimientos ancestrales, si no tienen como fuentes de agua muy cercanas, falta de humedad, o pobres en nutrientes, baja materia orgánica, no tienen nitrógeno y eso, que lo que llaman los agricultores suelos malos. Y entonces los suelos, por ejemplo, de acá, de la región de Antofagasta, ¿qué beneficios tendrían o en realidad no son tan fértiles? ¿Cómo ahí podríamos hacer ese análisis? Claro. Si nos podrías contar más. Esa es la oportunidad que nosotros quisimos abordar con este proyecto, porque precisamente los suelos de acá, de la región de Antofagasta, son considerados suelos malos, suelos no fértiles. Pero al mismo tiempo hay ciertos lugares donde crece vegetación. Crece algún tipo de vegetación. Literalmente uno de los sitios de estudio de nuestros proyectos lo llamamos el oasis de Yungay. Es un pequeño parche de vegetación, también lo llamamos isla fértil porque debe ser como unos 200 metros cuadrados que están cerca de lo que quedaba la oficina salitrera Yugoslavia, como en el camino hacia la mano del desierto, y ahí tienes como un oasis. Tienes un árbol, que hay un tamarugo que se ve a lo lejos, es solo uno, y alrededor hay muchos arbustos. Y ese es nuestro sitio de estudio, porque nosotros decimos, dentro de estos suelos, estas condiciones tan extremas y adversas, estas plantas están creciendo. Entonces, ahí eso fue lo que nos motivó. Nosotros queremos saber, ¿cómo esas plantas están haciendo para crecer allí? Eso fue como nuestra pregunta inicial. Y desde nuestro conocimiento, nuestro abordaje son los microorganismos, que ahí voy como la parte B. Los microorganismos que están asociados a las raíces de las plantas se saben que aportan mucho y ayudan a que las plantas se puedan establecer y prosperar, teniendo un tipo de relación simbiótica. Quiere decir que ambas se ayudan. Entonces las bacterias en muchos casos pueden proteger a las plantas de salinidad. Muchas bacterias generan fitohormonas que pueden promover el crecimiento de las plantas, fijación de nitrógeno, que es un nutriente esencial para las plantas. Entonces hay una serie de capacidades que las bacterias le pueden otorgar a la planta a cambio de los exudados de las raíces, que las bacterias pueden utilizarlo como fuente de carbono y energía. Entonces es esta relación. Entonces, claro, toda esta idea es, estudiemos estas plantas que están creciendo en el desierto de Atacama, en este lugar, las bacterias que están asociadas a ellos, ¿qué ayuda le están qué tanto depende de que estas bacterias puedan otorgarles algo que la planta necesite para crecer allí, y si eso lo podemos transferir. Ahora, yo puedo llevarme eso y lograr que aquí crezca una lechuga o un tomate o algo que pueda tener como interés comercial y también para asegurar la alimentación. O sea que, en simples palabras, es ver cómo puedo replicar ese oasis en otro lado.
con otras plantas. Con otras plantas. Tal vez en otro lugar también, claro, con condiciones igual de difíciles, o tal vez en ese mismo lugar, pero en vez de que crezca esa planta que está allí, crecer un tomate. Oye, ¿y tú has estado en algún oasis? ¿Has estado ahí sacando muestras? Sí, vamos constantemente, porque no es... frecuentemente necesitamos muestras frescas y es como a 40 minutos de acá. Entonces sí, buenísimo. Vamos como a cada 2 meses tal vez. Ya. Oye, Cami, ¿y tú ahí has estado en un oasis? No, nunca he estado en un oasis. Debe ser power, ¿no? Yo creo... Debe ser bonito. Yo creo que igual estamos como acostumbrados a estos colores acá en la región de Antofagasta, pero quizás muchas veces estar ahí debe ser como mucho más impactante y a lo mejor muy llamativo. Diferente. ¿Tienes fotos? Sí. Podríamos ahí compartir unas tal vez por nuestras redes sociales o en la edición. Sí, yo creo que quizás la gente también tiene no una se forma la imagen, claro, una concepción, y que poder acercar eso cómo es y también a dónde ustedes van, igual sería como poder mostrarle a la gente qué es lo que hacen. Juan Pablo, ¿y qué implicancias también tiene su investigación para la agricultura? ¿Qué áreas están afectadas por la sequía y también cómo esto va afectando gradualmente, me imagino, al cambio climático? Tenemos como 2 aspectos, que era lo que te decía anteriormente. Una meta grande y lejana es que se puedan hacer fértiles suelos que no son fértiles hoy en día. Pero por otro lado tenemos que ya existe agricultura a pequeña escala, agricultores artesanos. En Calama hay agricultura de alfalfa sobre todo. Entonces para ellos una ayuda sería utilizar menos agua. Poder crecer, por ejemplo, no digamos que aumenten su producción, digamos que puedan mantener su misma producción con menos agua. Ya eso sería un aporte súper importante. Sí, totalmente. Bueno, mencionabas también que probablemente o podría ser posible que crecieran vegetales en un desierto tan árido. También pensando que el cambio climático va a ir haciendo estragos en diferentes regiones, no solamente acá en Antofagasta, sino que me imagino sí, a nivel... Y claro, y pensando acá a nivel país, quizás nuestros suelos podrían ser un referente de lo que investigaciones que se pueden aplicar en otras partes del país o del mundo. Sí, precisamente esa es la oportunidad que tenemos acá y lo planteamos nosotros en nuestro proyecto, que nosotros tenemos el desierto de Atacama y hay que considerarlo como una ventana al futuro, porque el suelo como está ahí hoy en día es posiblemente como se van a empezar a ver suelos en años más adelante que hoy en día son considerados fértiles. La desertificación está avanzando, entonces el planteamiento es, nosotros hoy aprendamos esto utilizando este modelo o este experimento en vivo que ya existe para tratar de buscar soluciones cuando empiece a pasar en otros lugares. Entonces por eso sí, yo uso esa frase de como una ventana al futuro en esta pequeña muestra. Oye, ahí quiero sumar algo que también lo hemos conversado, y es que se puede ocupar para llevarlo a otros territorios que hoy son fértiles, pero también en años próximos espero que estemos aterrizando en Marte y también podremos llevar plantaciones a Marte y ahí fortalecer y hacer crear la colonia, porque sin comida tampoco podríamos sobrevivir allá. Sí. Entonces igual es como súper relevante todo este tipo de investigaciones porque nos abren puertas y oportunidades para seguir desarrollándonos como humanidad. Claro. Entonces también igual pensando, estas investigaciones pueden hacer más eficiente la agricultura, ¿no? Exactamente. ¿Cómo también... Esa es como nuestra meta a más corto plazo. Claro, y cómo también estos resultados, me imagino que quizás son más técnicos, cómo podemos hacerlos llegar o hacerlos como más entendible a la comunidad, por ejemplo, de agricultores, que quizás, no sé, son personas que se dedican en terreno a la agricultura, ¿no? Eso es como un debate que tenemos constantemente y yo creo que en la actualidad se está abriendo mucho más. O sea, se está dando mucho más porque estamos acostumbrados a que hacemos las investigaciones científicas, publicamos los artículos, los presentamos en una conferencia con otros científicos, nos ganamos el financiamiento porque sumamos 10 artículos, entonces, y seguimos como en esa, yo le digo, esa rueda de mundo paralelo que está fuera de la realidad, porque de hecho está fuera de la realidad, porque más o menos en general se quedan ahí. Claro, siempre están estas personas como que están buscando como que generar una patente, un producto que se lo podamos vender a alguien, que alguien lo venda y me hago millonario. Entonces, pero yo creo que hoy en día, claro, cada vez es más importante la educación, la transferencia de conocimientos, sobre todo a la sociedad y más que todo, yo creo que conversar. Todos estos problemas hoy en día se tienen que resolver desde diferentes puntos de vista y los agricultores artesanos tienen un conocimiento invaluable.
conocimiento invaluable de años de trabajo, de conocimiento ancestral, de prácticas. O sea, un agricultor miran las plantas y dicen, no, le falta nitrógeno, y ellos lo llaman nitrógeno porque eso lo compran y se lo echan, pero tampoco, o sea, no tienen el conocimiento técnico de por qué es el nitrógeno, de cómo está en el suelo y cómo lo necesita la planta, pero saben qué es eso. O sea, si uniéramos a los investigadores con los agricultores, o sea, sociedad, podríamos solucionar un montón de temas y podríamos aplicar también estas investigaciones, la comunidad las podría aplicar básicamente. También me comentabas que ustedes igual quieren bajar esta información quizás a colegios, escuelas, claro. Y también sé que han estado también en ese proceso. Sí, era justo lo que te decía, que nos parece que es súper importante todo esto de la transferencia tecnológica y de la transferencia de conocimiento a la sociedad. Entonces, lo más importante de todo esto yo creo que es la educación de las personas y partiendo con los niños. O sea, también demostrándoles cuál podrían ser las utilidades de esto, qué se hace acá, en su misma ciudad, que existen, que no son solo cosas que salen en la televisión, en las películas cuando van al cine, que es una realidad tangible. Y al mismo tiempo, yo converso mucho de esto con mi hijo. Mi hijo es como, claro, sus dos papás son científicos, entonces son cosas que hablamos cotidianamente mi esposa y yo en la casa, entonces él habla como otro idioma que después va al colegio y... Va a ser un próximo científico. Probablemente. Ojalá fuese youtuber o futbolista que nos mantenga. Pero sí, no tenemos opción. Si es lo que nos gusta, es lo que hablamos y él también. Entonces, claro, yo creo que él es un factor de difusión mucho más grande que yo. Porque él empieza a hablar de estas cosas. Tal vez muchos niños dirán, ¡ay, qué extraño! O no pero a algunos les dará curiosidad, les prestará atención. Y allí, desde la base... que empiecen, yo creo que van a estar ya mucho más claros, con conciencia ambiental, con la importancia de esto cuando sean más grandes. Entonces yo creo que ese es como el verdadero aporte que uno está haciendo, que es como la educación de las bases de la sociedad. Bien, Juan Pablo, justamente todo lo que estabas mencionando es lo que estuvimos hablando con nuestra invitada anterior, que ella es de Vertical. Normalmente ellos se dedican a todo esto, a culturizar, y sobre todo a los niños chicos, como tú lo mencionaste. Porque, como sabes y bien mencionaste, ellos transmiten más fácil el mensaje el boca a boca. Y en relación a ello, nosotros le pedimos, que te dejaran una pregunta, la cual es la siguiente. ¿Qué rol está tomando la academia en encontrar nuevas soluciones para afrontar el cambio climático? Bueno, el rol que está tomando la academia es a través de los investigadores es en generar conocimiento. Y es como un rol que ha tenido siempre. Ahora, yo creo que lo importante que es el cambio que está ocurriendo hoy en día con las nuevas generaciones es que ese conocimiento sea más abierto. O sea, como que establecer más puentes con otras disciplinas, con otros estratos, con otras entidades que puedan hacer que estos problemas que nos afectan a todos también sea como un consorcio de diferentes personas que lo puedan abordar. Entonces yo creo que los conocimientos siempre se han estado generando, pero antes estaban yo creo que más guardados. Hoy en día se siguen generando, también hay, ocurran importantes aportes de financiamiento. Esto se puede potenciar mucho más y tal vez ser mucho más rápido y generarse investigaciones de más alto impacto. Que a veces los presupuestos no es lo mismo que yo haga un experimento, una prueba experimental con 100 réplicas que la haga con 500 réplicas. Tengo como mucho más argumento y poder estadístico en la mano para decir esto funciona. Entonces ahí está la importancia también. Bueno, ya vamos concluyendo esta sección de entrevistas. Creemos que el desafío también es poder unir los investigadores con la comunidad y también así poder avanzar a una comunidad más consciente y poder hacer frente también a la crisis del cambio climático, ¿no? Queremos también hacer conciencia a través de datos relevantes que quizás nos pueden ayudar en la cotidianidad, así que esta sección se llama Datos que nos importan. Bueno, más que una noticia, como comentábamos en estos capítulos, estamos enfocados a generar conciencia sobre las implicancias también del cambio climático y cómo nosotros podemos generar estas acciones para aportar a educarnos y también, sobre todo, hacer pequeñas ayudas al medio ambiente, ¿no? Cada uno de nosotros puede tomar decisiones para proteger la naturaleza, hacer frente al cambio climático y cuidar nuestro planeta. Hay muchas posibilidades de actuar y todas suman. Algunas sugerencias que yo creo que todos conocemos, pero muchas veces nos cuesta aplicarlas o no lo queremos hacer porque creemos que no es necesario, pero por ejemplo,
botar menos comida. Quizá es algo que creemos que no lleva a un impacto mayor, pero todos estos desperdicios de recursos es una energía que no se va a utilizar nuevamente y se van a generar solo residuos. Entonces, cuando los alimentos se pudren en un vertedero, producen metano y esto es un potente gas de efecto invernadero. Así que utilicen lo que compren. Podemos disminuir los residuos de los alimentos que pueden reducir la huella de carbono hasta 300 kilogramos de CO2 equivalentes al año. También, como hablábamos en la entrevista de Vertical, el consumir menos, reutilizar y reparar y reciclar. Hablábamos comprar menos cosas, darle una segunda vida a la ropa, reparar lo que tenemos. Menos del 10% del plástico se recicla y una vez que desechamos el plástico puede perdurar durante cientos de años en el mundo. Entonces, dejemos de comprar más ropa, reduzcamos nuestra huella de carbono porque cada kilogramo de tejido que se produce genera aproximadamente 17 kilogramos de CO2 equivalente. Otra opción también es desplazarse a pie, en bicicleta o transporte público. Si van a algunos lugares cercanos, podemos compartir auto. ¿Sabían que vivir sin auto puede reducir la huella de carbono hasta en 2 toneladas de CO2 equivalente al año en comparación con un estilo de vida con auto? Son tres simples acciones que, si las reducimos, podemos aportar con un granito de arena a todo esto. Toda esta información la pueden encontrar en la página de Naciones Unidas. Así que esto fue Datos ¿Qué nos importan? Bien, ahora estamos a punto de terminar nuestro programa. Ya nos quedan 2 secciones muy cortitas, la cual, como ya saben, es mitos y verdades. Muy bien, Juan. En esta sección yo te voy a hacer una serie de preguntas donde tú me tienes que responder si es un mito o una verdad y la respuesta como el fundamento. La primera es: ¿se puede revertir las consecuencias del cambio climático? No, las consecuencias no se pueden revertir. Este proceso sigue avanzando. Lo que podemos hacer es tratar de mitigar un poco las consecuencias climáticas o el impacto que van a tener sobre la sociedad. Tratar de disminuirlo un poco, pero revertirlas no. Ahí, agregando un poquito para alargar un poco la conversación, ¿a qué se refiere no revertirla? ¿Cuál es el resultado final? Por ejemplo, cuando ya no podamos detenerla aún más, ¿qué mundo nos espera? Un desierto. Un desierto. El planeta completo. Y siendo así como distópicamente todas las películas, o mudarse a otro planeta, o buscar la manera de vivir bajo tierra, como en Duna, que rescatan el agua de las personas que fallecen. Uh-huh. Ese tipo de soluciones sería lo único que a mí se me podría ocurrir si esto continúa así, porque suena trágico, pero vamos en camino a la extinción. Bien, Juan, entonces ahora la siguiente pregunta es: ¿existe la posibilidad a futuro de que uno no pueda cultivar en esta zona, Antofagasta? Sí. Si seguimos en el camino que estamos hoy en día, no va a haber agua. O sea, da lo mismo cuál sea el cultivo, cuál sean los suelos, si es fértil, si no es fértil, si las bacterias ayudan, no ayudan, no va a haber agua. Y si no hay agua, no hay agricultura. No hay vida y tendríamos que emigrar, ¿no? A otro lugar que pudiéramos sobrevivir. Terrorífico. Terrorífico, como mi cara recién. Ahora, la última pregunta es: según tu investigación, ¿se puede hacer agricultura con menos uso de agua? Sí, totalmente. Y eso es lo que estamos buscando. Tenemos que tratar de aumentar la eficiencia lo más posible utilizando la menor cantidad de agua. Y eso, claro, algunas bacterias ya está demostrado, no en suelos tan demandantes como estos, en algunos otros tipos de cultivos, que es el input que le pueden dar las bacterias con otro tipo de nutrientes, fitohormonas y eso a las plantas, pueden ayudar a que alcancen un tamaño y un peso ideal para cosecha y consumo sin invertir tanta agua. Entonces eso ya es algo que está demostrado, ocurre. Ahora tenemos el desafío de poder implementarlo acá, bajo todas las otras condiciones que también se dan en el suelo. Bien, amigos míos, entonces con esto terminamos la sección de mitos y verdades.
Bueno, ya estamos llegando al final de este capítulo y nos gustaría preguntarle a Juan Pablo 2 preguntas que nos podrían ayudar también a entender más sobre la investigación y también sobre el acercamiento de la comunidad a ella, ¿no? ¿Qué tan importante es descentralizar este tipo de investigaciones? Súper importante. O sea, la descentralización es importante en todos los aspectos, pero al mismo tiempo establecer redes, ya que sabemos que todos tenemos los mismos intereses en este caso, más que todo la supervivencia de la especie, pero también abrirlo un poco, porque como te decía antes, tienes como muchos núcleos cerrados que tal vez todos estamos investigando lo mismo. Sería mucho más fácil si todos nos organizáramos, no hiciéramos cosas redundantes, compartir datos, compartir resultados y generar conclusiones con mucho más peso, para que luego, que era lo que quería mencionar, esto puede presionar un poco más a los tomadores de decisiones a establecer políticas basadas en conocimiento y evidencia científica que puedan ayudar a solventar estos problemas y la mejora de la sociedad. Bueno, como hablábamos, entonces ese es el desafío principal de ahora en adelante. Juan, para cerrar, ¿algún mensaje? Antes del mensaje quisiera hacer una última pregunta y es en relación a lo que mencionaste. Hay un concepto que dentro de la investigación que es la ciencia abierta. ¿Crees que este tipo de ciencia ayude a hacer todo este cambio cultural? Totalmente. Incluso esa es la ciencia que hace falta, donde se integren todos los conocimientos, da lo mismo si son científicos o ancestrales o sociales, que todos, cada quien establezca o pueda aportar en su expertise para luego llegar a consensos finales. Porque como decía, es súper importante para todos, a todos nos afecta por igual este tipo. Y lo otro que decía también es que para mí lo más importante sigue siendo la difusión y la educación, empezando por los más niños. Porque como se mencionaba, una cosa que se mencionó un poco anteriormente, como que podemos disminuir el consumo de plástico, disminuir el consumo del agua, andar en bicicleta, pero eso, el impacto verdadero de eso para mí no va a cambiar mucho lo que está pasando con el cambio climático, porque lo que hacemos nosotros como personas en nuestras casas no representa ni el 1% de todo lo que es culpa de la industrialización. Para mí el impacto más grande es cultural. O sea, que los niños desde que son pequeños cuiden el agua, tengan otra mentalidad, lo vean de otra forma, y ese cambio cultural es lo que va a presionar a la sociedad, a los tomadores de decisiones, y esto va a presionar a la industria a que se tiene que adaptar. Tiene que adaptarse, establecer cambios, porque las generaciones o las personas ya no lo van a aceptar, que siga funcionando así. Para mí eso es lo importante. Por eso hay que partir de la educación y con los niños. Buenísimo. Entonces, para finalizar, quiero dejar una reflexión que hemos visto en todos estos capítulos, y es que, como dijo recién Juan, hay que partir. Por eso este programa se llama Más vale partir. Siempre hay que dar el primer paso, y si te da miedo o tienes inseguridad siempre puedes buscar aliados, como lo dijo Juan también, golpear puertas y ser siempre patudo, como dijo, y buscar la oportunidad, porque al fin y al cabo eso es dar el primer paso y ver qué pasa, qué resultado logro, y desde ahí empezar a construir. Y si fallo, bueno, no pasa nada, lo intenté, puedo buscar otra segunda opción o pivotear a una siguiente oportunidad. Entonces, dejarlos invitados a todos y todas a que busquen una innovación, un emprendimiento, una investigación, porque en verdad vale la pena partir. Excelente, Juan, muchas gracias. Y también queremos agradecer a Juan Pablo por estar hoy, por darse el tiempo también de venir al podcast y también poder compartir esta información tan relevante para nosotros. Así que muchas gracias, Juan Pablo, por estar aquí. Muchas gracias a usted por haberme invitado, por tener esta iniciativa de dar el espacio para que se puedan tener este tipo de conversaciones que, como yo digo, muchas veces pueden tener mucho más impacto que un artículo científico en una revista publicada que lee un grupo selecto de personas. Así que yo súper agradecido también. Bacán. Bueno, nos despedimos y esperamos que poco a poco podamos ir democratizando la ciencia y que las investigaciones puedan ser cada vez más cercanas a la comunidad. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, USCAI-CN, y comentarnos qué otros temas les gustaría escuchar. Más vale partir es un proyecto apoyado por Corfo a través del programa de apoyo al entorno para el emprendimiento y la innovación para la región de Antofagasta. Nos vemos en el próximo Más vale partir. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, gracias.